Os voy a hablar del programa de preservación de fertilidad que llevamos a cabo en el Servicio Vasco de Salud, en Osakidetza, desde hace más o menos unos 3 años, con los pacientes... ¿Aquí no lo veo? Es que si no me voy a quedar un poco... En los pacientes prepúberes, antes de la pubertad, o también adolescentes, con cáncer, que se le diagnostica cáncer, o síndromes genéticos como es el síndrome de Klinefelter. Entonces, mi formación, yo soy bióloga y bioquímica, entonces lo mío es la investigación. Entonces os voy a contar un poquito, y llevo muchísimos años centrada en células madre y sobre todo en la línea germinal. Entonces, paso así, ¿verdad? Bueno, da igual, no, tantas cosas de esta. Bueno, total, lo que os estaba contando, ¿no? Todos los que estáis aquí ya sabéis, una de las, dijéramos, de las consecuencias que tiene este síndrome de Klinefelter, este síndrome, que degeneran los túbulos seminíferos y, se fibrosa el testículo teniendo problemas de fertilidad, vamos a decir, en la mayoría de los casos. Porque se va perdiendo las células madre espermatogénicas que se llaman en esos testículos, ¿no? También os voy a contar un poquito también qué problemas de infertilidad tienen los pacientes prepúberes antes de la pubertad, quiero dejar claro esto, que se les diagnostica un cáncer debido después al tratamiento de una quimio y una radio. Esas células madre que hay en el testículo se mueren porque son muy sensibles a la quimio y la radio, por tanto existe este problema real, ¿no? Entonces hemos iniciado un programa de preservación de fertilidad en Osakidetza para recoger biopsias testiculares de este tipo de pacientes. Simplemente comentaros que pertenezco a un grupo europeo de células madre en reproducción de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, en el cual ya hay países europeos que ya son pioneros en estas iniciativas. Nosotros vamos un poquito a la cola, desgraciadamente, porque todo esto engloba primero, dijéramos, investigación, hasta que después se convierte, dijéramos, en una realidad como una práctica clínica, ¿no? Entonces, hay países europeos como es Holanda, como es Bélgica, como es Suecia, que llevan ya recogiendo biopsias de este tipo de pacientes. Entonces, en esta lista hay, para los pacientes oncológicos, una serie de patologías, leucemias, linfomas, etcétera, que no voy a entrar, y luego hay otras patologías, como es el síndrome de Klinefelter, que es lo que voy a hablar yo, que se recomienda a los pacientes, dijéramos, preadolescentes, el recoger biopsias. Ya os he dicho que los oncológicos, la radio y la quimio, afecta muchísimo a las células madre, por tanto se acaban muriendo. Síndrome de Klinefelter, ya sabéis lo que es, ¿no? Incluyo todas sus variantes, no solamente mosaico puro, pero también todas las variantes que hay, para que nadie se sienta excluido. Entonces, la mayoría de los casos pues no se presenta ningún signo clínico, excepto cuando se va a consulta, ¿no? y debutan con esterilidad, ¿no? Que ya es después de la adolescencia. Entonces, hay una probabilidad de encontrar espermatozoides en el eyaculado, pero es muy baja, sobre todo en los casos que es mosaico, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien el síndrome de Klinefelter si es un error en la meiosis, que es cuando se convierten esas células de la línea germinal de ser diploides a ser haploides, ¿no? Y al final pues acaba degenerando en el testículo y hay problemas de infertilidad. Por tanto, es importante la detección precoz desde endocrinología, desde ginecología, desde reproducción asistida y preservar la biopsia testicular para futuros tratamientos de fertilidad que os voy a contar ahora, ¿no? Este es el esquema que hemos establecido. ¡Ay! No sale la animación. Bueno, no pasa nada. ¿Es el PDF? Sí. Es que es más chulo con la animación. si se puede, así voy paso por paso. Claro. Además, había puesto todas sus variantes, que la había corregido, de síndrome de Klinefelter. Vale, gracias.
Vale, entonces, mira, tenemos el paciente prepuber. Va a nuestro servicio de gine o de endocrino o de oncología pediátrica y entonces lo primero es el diagnóstico, lógicamente. Después, en el caso de los oncológicos, se plantea el tratamiento para combatir ese cáncer y se valora por parte del clínico si tiene un alto riesgo de quedarse estéril o no debido al tratamiento. Obviamente, si no tiene riesgo, que no ocurre casi nunca, pues se procedería con el tratamiento para tratar el cáncer y ya está. Pero si realmente sí que tiene riesgo, alto riesgo, se discute obviamente con los familiares al ser un menor y entraría dentro de este programa experimental de preservación de la fertilidad. Y en el caso de Klinefelter exactamente igual. Se diagnostica, se valora si es mosaico y puro, o puro, quiero decir, y entraría dentro del programa. ¿Qué es lo que hacemos? En principio, mediante un consentimiento informado, lógicamente, obtenemos una biopsia testicular. Hay una parte de esa biopsia testicular que la criopreservamos para futuros usos el día de mañana en clínica, para intentar restaurar, dijéramos, la fertilidad a ese paciente. Una pequeña parte de esa biopsia se destina a un estudio histológico para ver qué morfología tiene o el estado de ese testículo, o al menos o esa parte de la biopsia, ¿no? Cómo está. Y hay otra pequeña parte que la destinamos a investigación, porque como bien sabéis, se necesita la investigación para poder saber todavía un poquito más, y en este tema sobre todo, cómo abordar el día de mañana esa posible restauración de la fertilidad. Tenemos cuatro, dijéramos, pero van a ser tres al final, pero bueno, cuatro formas de restaurar la fertilidad a estos pacientes, que voy a ir una por una a contaoslo un poquito más en detalle. Si hay algo que no me esté explicando bien, o me interrumpís y yo lo explico mejor. Entonces, luego voy a ir sobre ellas. ¿Qué hacemos? Vamos a decir cómo hacemos desde que el clínico, dentro del... Bueno, yo no sé, creo que no lo he dicho al principio. Yo soy la responsable de la unidad de investigación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, que es como el Banco de Sangre y Tejidos de la Comunidad Autónoma Vasca y pertenece a Osakidetza. Entonces, todo esto es en colaboración, el Banco de Tejidos, que toda esta biopsia testicular se procesa exactamente igual que cualquier tejido que sirve para clínica, pues para, yo qué sé, traumatología o lo que sea, ¿no? Y la unidad de investigación. Y ahora mismo iniciamos ya este programa con el Hospital Universitario de Cruces, pero desde la semana pasada también con el Complejo Hospitalario Navarra y estamos en trámites con el Hospital La Paz aquí en Madrid también. Entonces, uno también de mis objetivos es transmitirlo a la mayoría de los hospitales a nivel nacional que se pueda, o bien para que colaboren con nosotros para que nos hagan llegar las biopsias de estos pacientes y las embancamos en el banco de tejidos, como os voy a contar ahora, y también utilizamos para investigación, para que se pueda dar, dijéramos, la máxima difusión y poder pues a todos los pacientes intentar pues, que se beneficien de este futuro programa, que es experimental y no sabremos nunca 100% si realmente ese paciente va a poder restaurar su fertilidad el día de mañana, pero al menos tenemos que empezar con algo recogiendo la biopsia. Esto es como cuando empezó la reproducción asistida, en el año 70 y muchos, pues bueno, no se sabía que esto iba a funcionar tan bien y está funcionando. Entonces, bueno, es experimental a día de hoy, pero al final veremos, dentro de unos años, seguro que todos esos países pioneros que ya han recogido estas biopsias, seguramente se le trasplante otra vez a ese paciente pediátrico o prepuber que ya es adulto y tenga problemas de esterilidad, y seguramente habrá casos que haya funcionado bien. Bueno, no me enrollo más. ¿Qué es lo que hacemos? Organizamos lo que es la biopsia con quirófano, con los clínicos y enviamos un kit con un medio de transporte frío.
se recepciona en el banco de tejidos nuestro mediante un registro informático y, como os he dicho, se divide en 3 fragmentos. Uno para clínica, exactamente igual que se procesa en cualquier otro tejido, con el rigor de esterilidad, etcétera, etcétera, histología un poquito y otro poquito para experimentación. Se verifica el consentimiento informado, lógicamente, las analíticas del paciente, serologías correctas, se van tomando muestras para microbiología para que esté todo correcto una vez que se embanca, dijéramos, y se congela en un medio específico en nitrógeno líquido y se valida la biopsia y ahí se guarda. Hasta ahora, la parte experimental, que ya os voy a enseñar un poquito, que estamos, dijéramos, extrayendo células madre espermatogénicas, que son las células más indiferenciadas o más madre que tiene el testículo, estamos utilizando muestras para optimizar esos cultivos in vitro de estas células. Estamos utilizando primero, porque podréis imaginar que son unas muestras muy valiosas, de pacientes adultos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos 65 biopsias de pacientes adultos para poder poner a punto, dijéramos, ciertos protocolos de expansión de estas células, y hasta ahora tenemos 9 biopsias de 9 pacientes de síndrome de Klinefelter y 3 de oncología pediátrica. Y están programadas, el lunes tenemos otra de síndrome de Klinefelter, bueno, y así sucesivamente. El método que utilizamos de congelación es un método, bueno, no voy a entrar en detalle, que sigue, dijéramos, un protocolo de temperaturas que está validado y certificado por esos laboratorios, esos países que ya son pioneros en estos programas de fertilidad, como es el caso de Holanda, que colaboramos con el laboratorio de Hans van Pelt en Ámsterdam. Entonces, bueno, es un protocolo y ya está, y lo hemos validado. Luego, en ese pequeño trozo que utilizamos para ver la histología, la morfología que hay en ese testículo del paciente, lo que nos gusta, la incluimos en parafina, y ahí hacemos cortes. Y en esos cortes lo que queremos ver es, mediante unas tinciones y una técnica con unos anticuerpos, que nos van a detectar unas proteínas que tienen esas células madre espermatogénicas. Entonces, eso, en un síndrome de Klinefelter, nos va a dar una idea de si tiene, dijéramos, células madre de forma focal en alguno de los tubulillos o no lo tiene. Entonces, lo primero que queremos hacer es ver, ¿no?, la morfología y detectar esas células. Entonces, nosotros hemos utilizado, bueno, inmunofluorescencia, es con unos colorines, por decir así, y hemos visto en esta tablita, hemos hecho esta comprobación en esas muestras, en esas biopsias, de los 9 primeros son Klinefelter y los 2 últimos son de oncología pediátrica, y hemos visto que en dos síndromes de Klinefelter sí que presentan de forma focal. De hecho, se ve en la foto bueno, se ve un poco mal por la luz, pero creedme que están ahí. Son 2 marcadores, uno que da verde y otro rojo, y se ve en una forma así, pues unos tubulillos que sí que hay células madre espermatogénicas en ese paciente. Entonces, bueno, deciros que hemos encontrado esos 2 pacientes, uno que tiene 10 años de forma focal que tiene esas células y otro 17 años de forma focal. Entonces, bueno, eso es lo que nos gusta primero analizar, ¿no? Vale, y ahora os voy a contar un poquito las 4 formas que barajamos o que se está barajando para poder devolver al paciente la fertilidad el día de mañana cuando se convierta en adulto, ¿no? A poder ser, como os digo, es algo experimental y estamos en ello, pero bueno, nunca va a ser 100% seguro. Vale, lo primero es, tenemos la biopsia congelada. Como veis en este esquema, se disgregaría, se haría trocitos y se sacarían las células madre espermatogénicas, ¿vale? Y se cultivarían en una placa de laboratorio y se expandirían, o sea, se dividirían, porque hay muy poquitas en esa biopsia, pero si les añades un cultivo, un medio de cultivo que les gusta, ellas proliferan y en vez de tener poquitas, luego acabas teniendo unas pocas más. Tampoco muchas, pero unas pocas más. ¿Por qué? Porque si tú las consigues expandir un poquito más in vitro, después podrías llegar a inyectar en el propio testículo esas células que son del paciente, dijéramos, expandidas, mayor número, ¿no? Y eso sería una de las formas de devolver la espermatogénesis a este paciente. Entonces, bueno, sería indicado para cualquier variante del síndrome de Klinefelter y
de niños de cáncer. Habría que ver en el síndrome de Klinefelter también un tema que es cómo está ese testículo años después de recoger la biopsia. Pero bueno, yo os planteo lo que es la teoría, ¿vale? Nada, simplemente voy a ir rápido. En los pacientes oncológicos, pediátricos, en los casos de, por ejemplo, de un tumor hematológico, como son leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, esa biopsia que se congela podría contener alguna célula tumoral residual. Bueno, pues ya se sabe que mediante unas técnicas por citometría de flujo se pueden detectar las tumorales y descartarlas. Simplemente esto no tiene nada que ver con Klinefelter, pero os lo cuento como información también. Se ha logrado en modelos animales, en ratón en concreto, expandir in vitro las células madre espermatogénicas, que son las que nos interesan, tanto de adulto como de pediátrico, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Quiero decir, en humano, pero luego se ha hecho un trasplante en ratón, perdón, es que ya me lío, veo el ratón y lo digo, no, en humano. O sea que sí que, dijéramos, tenemos un cultivo que nos permite expandir esas células madre, pero hay que mejorarlo un poquito más, sin más. En modelos de ratón todo funciona, quiero decir, se ha llegado hasta modelo de mono. Y nada, nosotros simplemente comentaros que estamos utilizando un método de cultivo que hemos añadido plasma enriquecido de plaquetas, que hace que hemos visto que proliferan un poquito más que los protocolos que la gente, dijéramos, otros laboratorios están utilizando. Con lo cual, tenemos obviamente que seguir investigando en esto, pero es algo alentador que, bueno, por esta vía estamos contentos de que parece que está funcionando estos experimentos. Síndrome de Klinefelter. Aparte de la biopsia, los cortes de la biopsia, donde podemos ver si hay o no células madre espermatogénicas con esos dos marcadores que estaban en verde y en rojo. Además, ahora, no os puedo dar datos, pero estamos en ello, queremos ver la dotación cromosómica que tienen esas células, que son rojas y verdes, en la propia inmunofluorescencia, ¿vale? Entonces, esto se llama DNA FISH, entonces son unas sondas que van a, dijéramos, a detectar cuántos cromosomas X va a haber en esas células y también nos dará más información si son XXY, XXXY o son mosaico, etcétera, sin más. Otra de las cosas, ¿voy bien de tiempo? Vale, ok, digo, tú me dices, porque yo me enrollo. Entonces, otra de las cosas, que esto va a parecer ciencia ficción, pero creedme que llegará un día en el que no lo sea. Seguro que habéis oído en prensa unas tijeritas que cortan el DNA, que se llaman herramientas de edición génica, ¿no? CRISPR-Cas9 es una de ellas. Vale, bueno, pues una de las cosas en el proyecto, en uno de los proyectos, o sea, en este proyecto que es la parte de investigación que llevamos a cabo, estamos interesados en eliminar, ya se ha reportado en modelo de ratón, que se puede eliminar un cromosoma X de una célula, ¿vale? Claro, va a parecer ciencia ficción, pero ¿y si podríamos llegar a eliminar algún cromosoma X, 1 o 2? No lo sé, estamos en ello. De esas células madres espermatogénicas que hubiera en esas biopsias congeladas. Bueno, sí, ya, pero bueno, yo os cuento, todo esto es algo que va a ser muy complicado y todo en fase de investigación, pero de hecho ya se ha hecho, o sea, se ha hecho en ratón que se ha eliminado un cromosoma X de más, ¿vale? Pero, lo digo, es algo que también estamos interesados. En mi laboratorio también estamos utilizando esta técnica para corregir alguna mutación, pero vamos a empezar con esto, con intentar quitar un cromosoma de más. Lo dejo ahí como futuro, pero bueno, lo que sí que estamos haciendo es lo que os he dicho, ver la dotación cromosómica de esas células madre espermatogénicas en esos cortes de los 9 pacientes que tenemos de síndrome de Klinefelter, para ver qué dotación cromosómica tienen y dar la información a la familia pues para que lo sepan, al menos eso. Vale, segunda forma, directamente trasplantar la biopsia entera. En vez de disgregarla, sacar las celulitas, ponerlas en cultivo, que proliferen, pues directamente la biopsia entera. Realmente es
propia del paciente, pero se haría unos años después, obviamente cuando sea adulto el paciente o lo requiera, ¿no? Estaría indicado no en todos los tipos de cáncer pediátrico, porque, como os he dicho, sobre todo en tumores sólidos sí, pero en leucemias, por ejemplo, en los cánceres hematológicos no, por el riesgo que hubiera alguna célula tumoral residual en esa biopsia. Y también en el síndrome de Klinefelter, lo que os he dicho, y todas sus variantes, mosaico puro, todas. No sabemos cómo va a estar ese testículo para que recepcione bien esa biopsia. Bueno, hay modelos de senotrasplante, ahora os voy a explicar qué es el senotrasplante, y hay modelos de autotrasplante que justamente este año ha salido una publicación en la revista Science, que son de las, dijéramos, más importantes cuando hay un hallazgo, en modelo de macaco, de mono. ¿Qué es un senotrasplante? Nada, simplemente lo que han hecho ha sido una biopsia, imaginaros, es de mono, de un macaco. Esa biopsia que se ha congelado de mono, se ha hecho un senotrasplante en la espalda de un ratón y ahí se ha madurado, por decir así, esas células madre que había congeladas dentro de esa biopsia han llegado a madurarse y ha pasado la meiosis. Y al pasar la meiosis se puede recoger porque se ha madurado, dijéramos, en un ambiente que ha logrado tener espermatozoides. Se recoge esa biopsia, se hace un TESE que se disgrega y se recoge un espermatozoide con tal de que sea válido, se hace mediante técnicas de reproducción asistida una fecundación in vitro y dio lugar a un macaco, como veis ahí, niño, ¿vale? O sea, que eran funcionales. Eso es senotrasplante. Y luego, el modelo de mono, por supuesto, siempre en animales funciona todo, luego en humanos otra cosa. Pero bueno, esto hace 10 años no se sabía, o sea que cada vez estamos avanzando más. ¿Qué es lo que se ha publicado en Science? Lo que os he dicho, os lo voy a resumir, un mono prepuber, se recoge una biopsia, ese mono se convierte en adulto y bueno, se le induce, dijéramos, esterilidad, ¿vale? Se implanta o se autotrasplanta esa biopsia que ha sido congelada cuando el mono era prepuber, en adulto se implanta en el escroto y lo mismo, madura hasta, estaba llena de células madre espermatogénicas, ¿vale? Y madura hasta espermatozoides. Y luego recogen un espermatozoide mediante reproducción asistida, un ICSI, que realizan, como veis ahí, veis el macaco, el niño, o sea que eran funcionales. Entonces, el modelo de ratón, de mono funciona. Entonces ya veremos en humano qué es lo que pasa. Tercera vía de cómo podemos devolver la fertilidad a estos pacientes con esas biopsias congeladas. La tercera es aislando esas células madre de esa biopsia, ponerlas en cultivo y diferenciarlas hasta espermatozoides in vitro, ¿vale? Sin llegar a pasar autotrasplante, nada, in vitro. Se ha logrado en niños con criptorquidia madurar esas biopsias in vitro hasta han pasado la meiosis y en vez de espermatozoides, espermátidas, un paso anterior. Y mediante técnicas de reproducción asistida, bueno, han visto que fecundaban óvulos y eran viables esos embriones. Y bueno, la última son las células madre pluripotentes inducidas, que no sé si habéis oído hablar de ellas o no. Bueno, es a partir de una biopsia de piel, por ejemplo, que tenemos fibroblastos, los aíslas del paciente. Claro, de Klinefelter, en este caso, habría que corregir y quitar los cromosomas de X que hubiera de más. Pero bueno, se introducen esas fibroblastos 4 genes que hace que esa célula, que es una célula de la piel o fibroblasto, diga, no, yo ya no soy fibroblasto, yo me voy a convertir en célula madre pluripotente. Y las células madre pluripotentes lo que hacen es, se pueden diferenciar en una placa a cualquier tipo celular, inclusive célula germinal, ¿vale? Aviso, los protocolos son muy ineficientes. Yo, de hecho, publicamos uno y la verdad es que es muy ineficiente, pero bueno, esto fue en el 2011, quién sabe si de aquí a 3 años, bueno, es eficiente, lo suficiente como para... Entonces, estas 4 vías de poder restaurar están englobadas en este programa de preservación de fertilidad que llevamos en Osakidetza. Y nada, como conclusión es deciros, pues eso, que llevamos 4 pacientes pediátricos
con síndrome de Klinefelter, bueno, o adolescentes, porque hay uno de 17 años, de los cuales 2 de ellos presentan espermatogonias, células madre espermatogénicas de forma focal y 2 pacientes pediátricos oncológicos. Lógicamente, los pediátricos oncológicos son positivos para esos 2 marcadores porque, quiero decir, no tienen ninguna, ningún cromosoma de más, ¿no? Que hemos optimizado el cultivo in vitro de estas células madre del testículo mediante una condición de cultivo, que es el plasma enriquecido de plaquetas. Se ha logrado en modelos animales expandir las células, estas células madre de adulto y de niño in vitro, y también los xenotrasplantes y trasplantes en modelos como son de macaco, ¿no? Nada, a ver el CRISPR-Cas9, esta CRISPR-Cas9, a ver cómo se está utilizando ya en ensayos clínicos, que sepáis, sobre todo en enfermedades somáticas como es beta-talasemia, entre otras, y bueno, pues que es necesario seguir investigando, que nos cuesta conseguir financiación, pero bueno, la acabamos consiguiendo y tenemos apoyo del Servicio Vasco de Salud y del Gobierno vasco, por tanto estamos trabajando en ello y bueno, pues que esperemos que se puedan resolver el día de mañana, gracias a la investigación y a estos programas, este tipo de dijéramos, consecuencias, ¿no? En este caso, del síndrome de Klinefelter, de todas sus variantes. Y muchísimas gracias.